profesora, mi nombre es Nicole Moreno del séptimo E. Mi grupo está conformado por Yaneli Garay, Atri Navarro, Mayleni Jaén y mi persona. Les hablaremos sobre el trabajo experimental, sobre las reacciones y cambios químicos que le suceden a los alimentos en un proceso de mezcla, preparación, cocción y resultado. La cocina es un verdadero laboratorio. Al momento de cocinar estamos utilizando sustancias, instrumentos y técnicas. Por ejemplo, al momento de hervir las verduras, el agua llega por lo menos a la temperatura de ebullición de 100 grados centígrados y realiza el cambio de líquido a gas. La elaboración de algo tan cotidiano como el pan puede parecer algo sin mucho misterio. Sin embargo, en este proceso se van a ir viendo una serie de reacciones que son fascinantes para los químicos y los cocineros. El pan es un alimento que ha estado desde los orígenes de la humanidad, presente en todas las civilizaciones independientemente del estilo, presentaciones y forma de cocción. Objetivo general: reconocer los cambios y reacciones químicas que ocurren al hacer un pan. Objetivos específicos: experimentar y observar mediante el amasado, fermentado, reposo de la masa y las transformaciones que involucran los cambios químicos. Comprobar durante la etapa de cocción de la masa color, el sabor, el aroma característico del pan mediante la reacción de Maillard. La química es el estudio de los cambios que experimenta la materia durante las reacciones químicas y su relación con la energía. La cocina es entonces un verdadero laboratorio. Necesitaríamos modificar la composición de algunos alimentos para poder ingerirlos mejor, y así se ha hecho desde la antigüedad. El origen de la química en la cocina nos lleva a un nudo estrecho, a un lazo estrecho en y en la evolución del hombre en un proceso de civilización. Respecto a la alimentación del hombre, cuando empezó a cazar, introdujo los productos como la miel y la leche para darle un distinto sabor a los alimentos. La química es la más utilizada en los alimentos que cocinamos para comer, tanto como los que no preparamos. La química es también de vital importancia porque nos brinda mejores sabores y así poder disfrutar. Reacciones químicas en la cocina. Entre ellas podemos mencionar la desnaturalización de proteínas, las reacciones de Maillard, la combustión, la fermentación y la caramelización. Cambios químicos que ocurren al hacer el pan. Como primer punto tenemos el agua y la harina. El primer paso para hacer pan es mezclar el H2O con la harina. Este último es el ingrediente fundamental, es la fuente de almidón y contiene gran cantidad de proteínas que al interactuar con el H2O crearán una cadena de gluten. En su conjunto, todas las proteínas del gluten están compuestas por glutamina, que es un aminoácido hidrofóbico que tiende a formar lo que se conoce como puentes de hidrógeno entre diferentes proteínas. En definitiva, hace que la masa coja consistencia. Como segundo punto tenemos la levadura. Cuando añadimos la levadura a la masa, esta se come los azúcares de la harina, produciendo como residuo CO2, o más conocido como dióxido de carbono y etanol. Si queremos que la masa del pan suba más, deberemos aumentar la concentración de azúcar. Así la levadura tendrá más alimento y generará más CO2. Como tercer punto tenemos el amasado y reposo. Gracias al amasado conseguimos que las cadenas de gluten atrapen las burbujas que se genera el CO2 y a la vez favorecemos nuevos enlaces de hidrógeno, haciendo que la masa sea más consistente. Finalmente, y antes de hornear, se tiene que dejar reposar la masa. Esto es debido a que la levadura necesita tiempo para digerir los azúcares de la harina y poder expulsar el CO2, que hará que la masa suba. Y por último tenemos el horneado. Al hornear continúa la fiesta de reacciones químicas. Una vez que el pan está en el horno a unos 70 grados, la levadura muere y el almidón se vuelve gelatinoso, permitiendo que el agua penetre su estructura. El gluten deja de ser pegajoso y se une al almidón. Cuando la temperatura ya sube a 200 grados, se producen las reacciones de caramelización. Dicho de otra manera, es en esta etapa cuando emerge el olor y sabor del pan. Una vez que el pan se ha cocido, no tenemos que dejar para mañana lo que hemos horneado hoy. Si no consumimos el pan en unas horas, este se pone duro debido a que el almidón va recuperando su estructura original y va expulsando el agua.
Estos son los ingredientes para hacer pan: 900 gramos de harina. La harina nos proporciona la proteína, el gluten y el almidón. 8 huevos. Solo usaremos las yemas, las cuales le dan la textura al pan. 2 cucharadas de levadura. Durante la fermentación genera CO2. Mantequilla y aceite. Sus moléculas son lípidos, principalmente triglicéridos. 1 cucharada de sal. Actúa en la formación de la red glutínica de la masa. 1 taza de agua. El H2O activa las reacciones químicas que suceden en la masa, haciéndola más interesante a nivel de masa. Materiales: espátula, cuchara, cuchillo, cacerola, bol, paño, guantes y horno de gas. Metodología: mezclado. Una superficie plana, se echa la harina, se le hace un hueco en el centro y se le añade agua tibia lentamente. Luego se le echa el resto de los ingredientes. Los ingredientes se van revolviendo uno a uno hasta que la masa resultante se despegue con facilidad. La harina de agua se crea una cadena de almidón y gluten. La levadura provoca el aumento de la masa. La mantequilla y el aceite lubrican la masa, mientras que la sal y los huevos dan sabor. Amasado. El amasado consiste en agarrar una punta de la masa y tratar de llevarla hacia la otra, extendiéndola y refregándola sobre sí misma con movimientos regulares, firmes y repetitivos. Con el amasado conseguimos que las cadenas del gluten atrapen las burbujas que genera el CO2. Reposo y fermentación. Tomamos un bol grande, limpio y seco y colocamos un poco de harina en todas sus paredes. Luego introducimos la masa en su interior. Luego tapamos el bol y se deja reposar durante 1 hora aproximadamente. Al dejar reposar y fermentar la masa, se digieren los azúcares de la harina, lo que permitirá que el CO2 eleve la masa. Forma y corte. Cortamos la masa en partes homogéneas. Luego le damos la forma que deseamos. En este caso voy a realizar rosquitas. Aquí entra en acción la mantequilla y el aceite, las cuales permiten el manejo y moldeado de la masa. Horneado. Metemos la cacerola al horno. En esta última etapa se da la reacción de Maillard, ya que es la responsable del aroma y sabor del pan. Resultados. Desde el momento en que mezclamos los ingredientes con la harina, las enzimas se rompen parcialmente en largas cadenas de glucosa, formando así el almidón. También las proteínas absorben el H2O para formar enlaces entre ellas. Con el amasado observamos cambios en la harina. Al abrir la masa, las proteínas permiten la entrada de O2. La sal y los minerales del agua aceleran la formación de gluten, quien determina tanto la esponjosidad como la dureza del pan. También ocurren importantes cambios en el almidón, ya que se produce su gelatinización, que es cuando el almidón absorbe aguas y sales, haciendo que la masa se haga más espesa. Y es la razón por la que el agua que añadimos debe ser tibia, porque si no este proceso no ocurriría. Con la fermentación y reposo observamos los cambios que provoca la levadura. Al fermentar el almidón de la masa, se libera alcohol y burbujas de gas que hacen que la masa aumente. El gluten se expande y hace de barrera para que el gas no se escape. Con el horneado se evapora el agua y el alcohol de la fermentación. El exterior de la masa, expuesto al calor, se queda seco y se empieza a formar la corteza. Mientras aumenta la temperatura del horno, en la superficie observamos los procesos que determinan el color, olor, sabor y aspecto crujiente del pan. La caramelización, en el que se producen las reacciones entre azúcares, y la reacción de Maillard. Conclusiones: la harina es la materia prima esencial en la elaboración del pan. El almidón, al entrar en contacto con el agua, hidrata la masa dando paso a la fermentación. El H2O hidrata la harina, facilitando la formación de gluten y la fermentación del pan. La sal favorece la fermentación, coloración de la corteza y aumenta la capacidad de retención del agua en el pan. La levadura es la responsable del aumento y fermentación de la masa al punto de producir CO2 y etanol. El aceite y la mantequilla actúan como lubricantes, facilitando el manejo de la masa. Fue posible comprobar durante la etapa de cocción de la masa el calor, sabor y aroma característico del pan mediante la cocción de Maillard.